Bueno, a continuación tenemos la siguiente secuencia para una figura 1, una figura 2 y una figura 3. Estos son palitos. Entonces, como son palitos, acá la primera pregunta dice, ¿cuál es la expresión para la figura n? Es decir, para cualquier figura, ya sea la figura 1, 2 o la figura 3. Entonces, para ello, lo primero que vamos a realizar es construir una tabla como la que se muestra acá en este lugar. Entonces, nosotros vamos a comenzar con el 1. Esto que está acá lo agregamos posteriormente. Comenzamos solamente esta parte, porque esa es la parte que tenemos acá. Entonces, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por eso dice que la figura 1 tiene 5 palitos. En la figura 2 se agregan 1, 2, 3, 4 palitos más. Serían 9 palitos. Y después agregamos siempre 4 palitos más. Por lo tanto, serían 13 palitos la figura número 3. Entonces, ¿cómo encontramos la expresión? Nosotros tenemos que ver en cuánto se va incrementando el valor que es la cantidad de palitos. Ya nosotros dijimos que desde la figura 1 a la figura 2 aumentó en 4 palitos. Y desde la figura 2 a la 3 también aumentó en 4 palitos. Entonces, la figura 1 tenía 5 palitos. Incrementó 4 palitos, como se muestra acá, a la figura 2. Después, de la figura 2 aumenta otros 4 palitos más hacia la figura 3. Entonces nos estamos dando cuenta que es constante esto, que el incremento es constante o el aumento es constante o diferencia, como quiera llamarlo usted. Entonces, en la cantidad de que aumenta el número de palitos entre la figura 1 hacia la 2 y hacia la 3, ¿no es cierto? Hay un aumento constante que es de 4 palitos. La pregunta que hacemos ahora es la siguiente. Supongamos que hay una figura 0, que realmente no existe. Esta es una figura idealizada por nosotros. Entonces, ¿por qué 0? Porque el 0 está antes de la figura 1 y con esa comenzamos. Entonces, si tenemos 5 palitos y sabemos que va aumentando de 4 en 4, entonces quiere decir que una figura anterior a la 1, si la 1 tiene 5, la anterior tendría que tener un palito. Entonces, desde la 0 aumentamos 4 palitos y nos queda que la figura 1 tiene 5 palitos, como se muestra acá. Por lo tanto, la 2 va a tener 9 palitos y la 3 va a tener 13 palitos, lo que se dijo anteriormente. Entonces, nosotros vamos a decir que una figura n va a comenzar con un palito, que es lo que tiene la figura 0, más 4 por n. ¿Por qué es 4 por n? Porque va aumentando de 4 en 4. Y n representa el número de la figura. La pregunta B nos piden ¿cuántos palitos tiene la figura 42? Entonces, la figura número 42, n vale 42. Acá tenemos la misma tablita, ¿no es cierto? Donde tenemos acá en esa columna la figura y acá el número de palitos. Queremos saber para la figura 42 la cantidad de palitos que tenemos. Esta es la expresión. Y simplemente lo que vamos a realizar nosotros es reemplazar el 42 en la n. Entonces, aquí está la n y nosotros reemplazamos el 42 en el lugar de la n. Entonces vamos a decir que 4 por 42 más 1 nos da 169 palitos. Y esa es la respuesta. Solamente reemplazar o valorizar. Y en la C dice, ¿qué figura tiene 257 palitos? Entonces es al revés, la figura n es la que queremos saber el número de la figura, en la cual yo tenga 257 palitos. Entonces la tabla queda al revés. En la columna de figura está la pregunta y en la columna de número de palitos se entrega la info, que es esta. Entonces, donde aparece la simbología Fn, que es esta de acá, reemplazamos el valor correspondiente que nos han entregado.
y lo colocamos ahí. Lo otro simplemente lo bajamos y nos queda una ecuación. Esto de acá sería una ecuación. Esta ecuación, para poder despejarla, o despejar lo que es la variable n, como acá hay una multiplicación, comenzamos con el elemento que está sumando. Pasa restando, como se ve acá. Y si restamos el valor que tenemos acá, ese valor con ese, nos da el 256, que sería ese valor de ahí. Y nos quedaría esto que muestra acá, que es 256 igual a 4n. Entonces el 4 pasa dividiendo el 256. Y eso nos da 64. Ahora, veamos cómo se resuelve esto en el GeoGebra. Para ello, debemos tener presente lo siguiente. Y aquí, por ejemplo, tenemos, le vamos a llamar punto A. Y el punto A va a ser 1,5. Después tenemos un B que va a ser 2,9. Y después tenemos un C que va a ser 3,3. Esos son los 3 puntos. El primero, el número de la figura, indica el eje horizontal y el número de palitos indica el eje vertical. Es decir, el número de la figura sería las variables del eje X y el número de palitos sería la variable del eje Y. Ya. Entonces acá tenemos esos datos que entregarlos. Entonces, podemos decir que A va a ser igual a, ¿qué número? 1,5. 5. Después B, siempre con mayúscula, ¿no es cierto? La B, pero no es necesario, porque al colocar el paréntesis, GeoGebra lo ordena de una forma automática. La otra era figura 2 y esa iba con 9 palitos. Después viene la figura 3 y la figura 3 va con 13 palitos. Presionamos Enter y ahora vamos a escribir lista, pero esto tiene que ser con minúscula, lista, y se escribe L1. Igual, donde está esa f de x, ahí aparece el paréntesis que es de llave, para agregar nuestra lista. Y las variables son la letra A, B y C. Enter. Ahí tenemos nuestra lista. Entonces ahora buscamos el ajuste y escribimos ajuste polinómico y este es de grado 1. Entonces primero escribimos L1 y el grado es un grado 1. Enter. Y ahí da 4x más 1. Recuerde que era 4n más 1. Entonces, si quisiéramos saber para la figura que se preguntaba ahí, número 42. Entonces acá decimos nosotros F42. Enter. Y eso da 169. Que es la misma respuesta. Y después la otra se pregunta, dice acá que hay una ecuación. Si se dan cuenta, esta es la ecuación. Esa es la ecuación. Entonces, para resolver una ecuación en GeoGebra vamos a escribir resuelve. Resuelve ecuación. Entonces escribimos, recuerden que era 257 igual, y esto era 4x más 1, ¿no? Enter. Y ahí dice que x vale 64 que teníamos anteriormente. Bueno, veamos algo de segundo grado ahora. Dice, dada la siguiente secuencia. Entonces acá tenemos una figura 1, una 2, una 3, una 4, una 5. Entonces dice, ¿cuál es la expresión que permite calcular el número de círculos para figura n? Entonces la primera tiene 2. La segunda tiene 1, 2, 3, ¿no es cierto? Por 3. Serían 9. Ni un problema. 9 que aparece. Después la otra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4.
6 por 4, 24. La otra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Serían 7 por 5, lo cual es 35, más 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, que serían 12. 35 más 12. Y eso nos da 47, que sería ese valor. Y finalmente la última figura tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Serían 77 más 1, 78. 78. Ya, entonces, vamos a ver en cuánto va aumentando de figura en figura. El aumento primero es de 7, después es de 15, después es de 23 y después es de 31. Recuerde que ese aumento es restar 9 con 2, después 24 con 9, después 47 con 24 y después 78 con 47. Este incremento no es constante, o esa diferencia no es constante. Como no es constante, tenemos que ver cuál es el incremento del incremento, o cuál es la diferencia de la diferencia. Entre 15 y 7 es 8. Entre 15 y 23 también es 8. Y entre 23 y 31 también es 8. No había colocado 8. Entonces, siempre es 8. Entonces, para encontrar el valor de A, de B y de C, porque esto debe tener una cierta forma, que no lo coloqué aquí, pero la forma es esta, que tiene que ser Fn es igual a n cuadrado más Bn más C. Esa es la forma. Para encontrar el valor de A, de B y de C, es decir, de A, de B y de C, tenemos que ocupar estas tres expresiones de acá. Estas son las columnas. Esa es la columna más corta, esa es la columna del medio y esa es la columna más larga. Entonces, la columna más larga, es decir, el primer valor de la columna más larga, se iguala con la expresión más larga, que es esa. El primer valor de la columna del medio se reemplaza con la expresión que es del medio, en longitud. Y el primer valor de la columna más corta se iguala con la expresión más corta. Entonces nos quedan esas tres ecuaciones. Comenzamos con la primera. Obviamente debe ser esa primera porque tiene una sola incógnita. Entonces 2 que está multiplicándola pasa dividiendo. Eso nos daría 4. Como ya tenemos el valor de A, que es 4, lo multiplicamos acá. Dice 3 por A, entonces sería 3 por 4, lo cual es 12. Y eso es más B es igual a 7 y queda esa ecuación, que es una ecuación de primer grado. Entonces, el 12 pasa restando y quedaría 7 menos 12, lo cual es menos 5. Como ya tenemos el valor de A y tenemos el valor de B, lo reemplazamos acá en la última ecuación. Entonces quedaría 4 más el menos 5, más 6 igual a 2. Más por menos, recordemos que es menos, entonces finalmente es 4 menos 5. 4 menos 5, eso es menos 1, más 6 es igual a 2. Entonces este menos 1 pasa sumando. Y si resolvemos 2 más 1, eso es 3. 2 más 1 es 3. Entonces tenemos el valor de A, de B y de C. Y lo reemplazamos acá. El de la A era 4, el de B era menos 5 y el de C era 3. Y nos queda esa expresión, que es 4n cuadrado menos 5n más 3. Esto es comprobación, es decir, en la variable n la cambiamos por 2 y nos da 9. Si la cambio por 3, nos da 24. Si la cambio por 4, nos da 47. Y finalmente, si la cambio por 5, nos da 78. Que justo el 9, el 24, el 47, el 78 son valores que estaban en la tabla. S, S, S y S. Sirve.
Entonces nos piden, ¿cuántos círculos tiene la figura número 40? Entonces acá hay que reemplazar el 40 en la n. N vale 40. Y nos piden lo que es el Fn, eso nos están pidiendo. Entonces, al reemplazar el 40 en la n, nos da este valor de acá, que es 1203 círculos. Y por último, dice, ¿en qué figura hay 1829 círculos? Entonces ahora es al revés. Nos piden la figura n y nos dan la cantidad de círculos. Entonces sería así. El 1829 se reemplaza en el Fn y queda esta ecuación. Pero acá dice que una ecuación de segundo grado debe quedar igualada a 0 de esta forma, queda escrita. Entonces, para que quede igualada a 0, esta cantidad pasa restando. Y sería 3 menos 1829 da menos 1826. Y eso es 4n cuadrado menos 5n menos 1826, que sería una ecuación de segundo grado. Toda ecuación de segundo grado se resuelve con la fórmula esta, teniendo el valor de a, de b y de c. Entonces, el a ocupa el lugar del 4, por lo tanto eso vale a. El b ocupa el lugar de menos 5, por lo tanto eso vale b. Y el c ocupa el lugar de menos 1826. Eso sería c. C es menos 1826. Y reemplazamos. El b vale menos 5. Reemplazamos menos 5. Acá también. ¿Cierto? Y el a vale 4. Se reemplaza ahí. Mientras que el c dice, vale eso que es menos 1826. Si resolvemos todo esto de acá, da más 29,216. Menos 5 elevado a 2 es más 25. Y menos por menos es más. Finalmente, 2 por 4, eso es 8. Si sumamos estos dos números, nos da 29.241. Y eso es una raíz exacta que es 171. El más menos indica que es primero con más y después con menos. Si sumamos 5 más 171 dividido en 8, eso da 22, que es la solución. Y la otra sería menos 83 cuartos. Entonces, el número de la figura es la figura número 22. Y ahí estamos listos. Veamos cómo sería en GeoGebra. Entonces, la tabla decía lo siguiente. Decía que tenemos el primer punto, que es la figura 1, tenía 2 círculos. Después, la figura 2 tenía 9. Después, la figura 3 tenía 24. Después, la figura 4 tenía 47. Y finalmente, la figura 5 tenía 78. Colocamos lista 1, ¿no es cierto?, para ordenar esto. Igual con esa para buscar paréntesis. Y sería el A, coma el B, coma el C, coma el D, coma el E. Enter. Y ahí quedó la lista de puntos. Entonces ahora finalmente colocamos ajuste polinómico y buscamos S, donde podemos escribir la lista de puntos y el grado es de segundo grado. De segundo grado en esta oportunidad porque tiene dos diferencias, una diferencia o incremento de un incremento, ¿no? Y nos da que es 4x cuadrado menos 5x más 3. Resulta que es lo mismo, ¿no? Pero en vez de la n, GeoGebra nos dice que es una x. Entonces, después nos pedían que viera la figura 40. Entonces, en el GeoGebra usted coloca, le pregunta, es f, ¿cuánto vale el f40? Y ahí da 6.203. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo.
Y después me piden que yo formule una ecuación. Entonces no tengo que hacer todo este desarrollo de acá. Simplemente la ecuación que busco es que GeoGebra me resuelva esa ecuación. Entonces, para resolver la ecuación, recuerden que se escribía resuelve ecuación. Ahí está. Entonces, yo voy a escribir que es 1829, y eso va igualado, y de hecho lo voy a colocar con f de x. Bueno, más que f de x, con f, ¿no? No necesito que sea f de x, con f basta. Y ahí queda. Me apareció la primera, que es menos 83 cuartos. Recuerda que llegamos a esa, que era esta. Pero esa no es la que se utiliza. Van buscando algo positivo. Es la otra. Coloco ahí. No se alcanza a ver, entonces tengo que correr esto hacia acá. Para que se vea. Y ahí aparece 22. No sé si lo ven ustedes. Dice 22. Si aprieto ahí, ahí me da la otra con fracción más exacto. ¿Ya? Acá no, pues un aproximado. Y de esa forma hemos terminado. Muchas gracias.